Espíritu Santo, tú que eres don del Señor resucitado, tú que nos capacitas para la misión, tú que nos das los medios para dar testimonio del Señor y de su palabra, tú que nos recuerdas las cosas del Señor, tú que eres su memoria en nosotros. De ti, Jesús, se habla dicho, que nos ayudarás a entender y a comprender todo lo que Él hizo y dijo. Ven ahora sobre nosotros. Danos tu gracia para profundizar la palabra, para conocerla, para hacer la vida en nuestra vida. Ven y danos la gracia de dejarnos iluminar por la palabra. Danos la gracia de conocernos interiormente. Danos la gracia de saber que nos aparta de ti. Danos la gracia de reconocer nuestras faltas y haz que podamos estar dispuestos y abiertos para que tú nos transformes interiormente. Ven, Espíritu Santo, y danos tu gracia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Él se fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre si ya es viejo? ¿Cómo va a volver al seno de su madre para nacer de nuevo? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos llama la atención de este encuentro entre Nicodemo y Jesús? El nacer de nuevo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba? ¿Qué está diciendo con esto? ¿Por qué esta condición? Porque el Señor nos está pidiendo que hagamos nuestro el Espíritu Santo, que vivamos con Él, que dejemos que este Pentecostés llegue a nuestras vidas, a nuestras familias. ¿Qué piensas de lo que dijo Nicodemo? Que no necesariamente es volver al seno de la madre, es cambiar nuestros pecados, cambiar interiormente, es pensar en los demás, ponernos en el lugar del otro, es dejarnos llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo entiendo lo que Jesús le responde? ¿A qué se refiere cuando le dice: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Es el que no nace, es eso, que no nos dejamos empapar del Espíritu Santo, de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación. Dejémonos llenar de ese Espíritu Santo en este Pentecostés para que llegue a nuestras familias. Para nosotros hoy, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo y cuándo podemos nacer de nuevo? ¿Qué necesitamos para que esto suceda? Bien se ha dicho, necesitamos de los santos sacramentos, necesitamos de la unidad, de la oración, de una oración que incentive la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos amar al otro, ponernos en el lugar del otro. Necesitamos ser uno con Dios, que sea la fuerza del Espíritu Santo, su fuego, sus dones y sus carismas en nosotros. Amén. Amén. Para este momento, después de haber leído y reflexionado su palabra, después de haber escuchado lo que Él nos quiere decir por medio de este versículo de la Biblia, a partir de la experiencia de Nicodemos, a
a partir de que en este momento, ya que ya hemos llamado al Espíritu Santo para que esté en este lugar, sigue llamando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté aquí presente en medio de nosotros, en medio de ti. Por eso, en este momento, queremos preguntarnos cómo estoy. Pregúntate, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cuáles son las cosas que hoy me están preocupando? ¿Qué realmente es lo que me hace feliz? ¿Qué cosas son las que realmente me hacen feliz? ¿Es aquello lo que está afuera en el mundo lo que te hace feliz? Pregúntate, ¿cuál es realmente lo que quiere Dios en tu vida? Si te sientes triste, frustrado, cansado, si tal vez te sientes que has desviado tu camino, este es el momento para reflexionar, para que tú te des ese espacio. Ábrete a Él, que Él es tu amigo, Él te escucha. Pregúntate, ¿cómo es mi relación con Dios, con Jesús? O tal vez lo he dejado, tal vez no he orado frecuentemente con Él, tal vez tú no has hablado con Él. Por eso te pido que pidas Espíritu Santo, pídelo. Pregúntate cómo buscas vivir tu fe. Pregúntate cómo busco vivir mi fe en este mundo, cómo busco vivirla cuando sé que el mundo está corriendo hacia otro lado, cuando tal vez vas a ser juzgado por confiar en Dios. Pregúntate qué lugar ocupa Jesús en tu vida. Pregúntate, ¿qué le dice a mi vida lo que Jesús dice respecto al reino de Dios? ¿Es tan fácil llegar allí? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo sientes tú a Jesús en tu vida? ¿Cómo sientes a Jesús en este momento? ¿Estás lejos de Él? ¿O estás tomadito de la mano con Él? ¿Puedo decir que estoy en el reino de Dios con las actitudes, con las acciones, con todo como vives, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros? Mi vida me está llevando hacia Él. Pregúntate, cada paso que das, cada palabra, cada acción que has hecho, ¿te ha llevado a Él? ¿Estás llegando hacia Él? En este momento quiero que te preguntes, ¿puedo decir que he nacido del agua y del Espíritu o me falta algo? Este es el momento para pedir Espíritu Santo y que tú te preguntes, ¿quiero nacer de nuevo? ¿Nacer del agua y del Espíritu? ¿O me falta algo? ¿Qué es lo que te falta? Pregúntate. Todos en algún momento en la vida hemos dado pasos en falso, nos hemos equivocado, nos hemos alejado de Él. Pero ¿qué es lo que te falta en tu vida? Pregúntate. ¿Qué me falta para llegar hacia Él? Pregúntate qué debería hacer para estar más cerca del Señor, para vivir sus enseñanzas, para dejarme guiar por su Espíritu. A veces el temor, el miedo nos evita llegar a Él. Pero pregúntate a ti, es algo personal. ¿Qué deberías hacer para estar más cerquita de Él, para que Él esté ahí contigo? No te dé miedo, Él es tu amigo. En este momento, ¿qué te gustaría decirle a Él?
háblale como si fuera un amigo. Nosotros a nuestros amigos les contamos lo más íntimo, mis miedos, mis temores. Pregúntate, ¿qué le quieres decir hoy? Jesús, Padre misericordioso, he fallado. Cuéntale todo lo que tú tienes dentro. Desahógate con Él. Él te abraza, te acoge. Háblale como un amigo. Háblale de ti, de tus sentimientos, de lo que estás viviendo, de estos momentos tan complejos que estamos viviendo, que nuestra patria, que nuestro mundo está viviendo. Lo que estás sintiendo, lo que te hace feliz. Dile lo que te hace feliz, aquello que te hace sonreír y levantarte de tu cama cada día. Pero también dile lo que te duele, lo que te hace sufrir. Esas heridas que tienes dentro, cuéntaselo. Él es tu amigo, Él te va a escuchar. Él está ahí contigo. Pídelo, que te conceda el Espíritu Santo. Pide Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo sobre ti, para que puedas nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu Santo. Pídele que te transforme con su Espíritu Santo, que transforme esas cosas negativas que no te dejan vivir, que no te dejan en paz cuando vas a cerrar tus ojos. Pídele que te dé alegría, que te dé paz, que te dé tranquilidad. Pídele que puedas caminar y vivir guiado por el Espíritu Santo. Abre tu corazón a Él. No hay nadie como Él. Pídelo. Pide su Espíritu Santo y llénate de Él. Y háblale como si fuera tu mejor amigo. Háblale, no te dé miedo. Dile todo lo que sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Cuán preocupado estás? Esta es tu oportunidad. Gracias Dios por estar aquí en este lugar, por escucharme. Gracias Dios. Este encuentro nocturno de Nicodemo con el Señor es ocasión para que Jesús nos manifieste su propuesta y su voluntad para cada uno de nosotros. El Señor es muy claro cuando manifiesta que la condición para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo, no en el sentido en que Nicodemo lo entendió, la de volver al vientre de su madre, sino la de tener una nueva vida, asumiendo la vida del Señor, viviendo la novedad de sus enseñanzas, dejándonos conducir y guiar por el Espíritu Santo. Nacer del agua y del Espíritu lo podemos entender en el sentido del bautismo, que nos integra a la Iglesia, que nos hace hijos de Dios, y por lo cual podemos llamar a Dios Padre, quien nos da el Espíritu Santo, de quien somos templo, y hace que nos llamemos cristianos, formando parte de la Iglesia. Nacer de Espíritu Santo no es solo haberlo recibido en el bautismo y en la confirmación. Sin embargo, ya tenemos el Espíritu Santo si somos su templo. ¿Debemos nacer nuevamente del Espíritu? ¿A qué se refiere? Para entender este nacimiento en el Espíritu Santo es conveniente leer Juan capítulo 7 versículos 38 al 39, que dice: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien cree en mí, el agua brotará en él. Según lo anunció la Escritura,
Jesús, al decir esto, se refería al Espíritu Santo que debían recibir los que creyeran en Él. El Señor relaciona la venida del Espíritu Santo, el nacer de nuevo, con la fe, con creer en Él. El nacer en el Espíritu está relacionado con nuestra actitud con el Señor. Nacer de nuevo es vivir la vida de Dios, es estar llenos del Espíritu Santo y vivir su presencia, dejándonos inundar por el amor paterno y misericordioso del Padre. Es sentir la presencia de Dios junto a nosotros, dándonos paz, alegría, gozo, consuelo y fortaleza. Esta es una gracia que la debemos pedir. Dispongamos nuestro corazón e invoquemos al Señor pidiendo la gracia de su Espíritu Santo para nacer de nuevo y vivir la vida nueva que Él nos viene a traer. Concluyamos esta reflexión haciendo una oración para que también nosotros podamos tener la gracia de nacer de nuevo. Que alguien del grupo haga una oración expresando lo que fue reflexionado a partir de este texto, o de lo contrario, hacer lo que se presenta a continuación. Señor Jesús, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de arriba, de lo alto, del Espíritu Santo. Quiero ser una nueva criatura, llena de tu presencia, llena de tu palabra, que la escuche y la viva, que la transmita, que le dé a conocer. Señor, regálame el don del Espíritu Santo. Transfórmame con su presencia, con su acción en mi vida. Señor, saca de mí todo lo viejo, todo lo que me separa de ti. Transfórmame con el Espíritu Santo. Dame tu nueva vida. Hazme nacer de nuevo. Lléname de ti, que así sea. Amén. Este es el relato de Pentecostés en el Evangelio de San Juan. Este evangelista nos quiere mostrar cómo Jesús cumplió cuando había prometido, una vez resucitado. Inmediatamente envió la promesa del Padre, envió el Espíritu Santo. Jesús había dicho que Él sería el que nos introduciría la verdad plena y total, que nos recordaría todas las causas que Él había dicho, que nos diría todo lo que había escuchado del Padre, que nos ayudaría a conocer quién es justo y quién es pecador. Había recalcado que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu de la verdad viniera. Aquí lo está cumpliendo. Apenas resucitado, sopla sobre los discípulos y ellos reciben el Espíritu Santo. En Juan, el Espíritu Santo está relacionado directamente con la misión. Los discípulos reciben el Espíritu Santo para ser enviados. El Espíritu capacita y habilita para ir en nombre de Jesús. Así como Jesús fue enviado, hoy el Señor, que está resucitado o vivo en medio de nosotros, nos envía a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos da los medios. Él es la fuerza interior para la misión. Luego de haber visto cómo el Señor cumplir su palabra, invoquemos la venida del Espíritu Santo y pidamos que ese Espíritu Santo prometido venga a nuestra vida y nos capacite para la misión. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que le llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego, las que separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en lenguas distintas, en las cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos y hombres temerosos de Dios, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se reunió y quedó muy asombrada al oír a los apóstoles hablar a cada uno en su propia lengua. Asombrados y admirados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Pamfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y sin embargo, todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban llenos de admiración y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose, están borrachos. Los discípulos están reunidos en oración, esperando la promesa del Padre. El Espíritu Santo se manifiesta de forma visible, sopla una fuerte ráfaga de viento, aparece unas lenguas de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Sintieron la fuerza del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Sintieron la fuerza y la presencia transformadora del Espíritu en cada uno de ellos. El Espíritu Santo no es un adorno en nuestra vida, no es una figura decorativa, sino que Él nos transforma, nos cambia, nos ayuda a vivir y a transmitir la palabra. En este sentido, podemos ver lo que sucedió con los discípulos. Ellos recibieron el Espíritu Santo e inmediatamente se pusieron a anunciar la palabra. Todos los oían en su propia lengua. Hubo el don de lenguas, la de hablar en lenguas diferentes, pero también el milagro fue que todos lo oían en su propia lengua. Esto produjo asombro y admiración. Soy Luis Alfonso Ruiz. Mi familia y yo queremos comentarle unos datos sobre la vigilia de Pentecostés de la parroquia Apóstol San Mateo. Los discípulos están reunidos en oración, esperando la promesa del Padre. El Espíritu Santo se manifiesta en forma visible. Sopla una fuerte ráfaga de viento, aparecen unas lenguas de fuego que se fueron posando sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Sintieron la fuerza y la presencia transformadora del Espíritu en cada uno de ellos. El Espíritu Santo no es un adorno en nuestras vidas, una figura decorativa, sino que Él nos transforma, nos cambia, nos ayuda a vivir y a transmitir la palabra. En este sentido, podemos ver lo que sucedió con los discípulos. Ellos recibieron el Espíritu Santo y inmediatamente se pusieron a anunciar la palabra. Todos los oían en su propia lengua. Hubo el don de lenguas, la de hablar en lenguas diferentes, pero también el milagro fue que todos los oían en su propia lengua. Esto produjo asombro y admiración. Pero el mejor ejemplo de la fuerza transformadora del Espíritu Santo lo encontramos en Pedro, en aquel que siempre fue tan espontáneo, que actuó impulsivamente, que reconoció al Señor Jesús como el Cristo, el que también lo negó. Ahora es el quien toma la iniciativa y sale a anunciar a todo lo que el Espíritu Santo hizo en ellos y a reconocer que Jesús es el Señor, que murió en la cruz, que resucitó y está vivo. Pedro, el que había negado al Señor por miedo, ahora es el que se enfrenta a la multitud y acusa a los judíos de haber matado al Señor. En él podemos ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, cómo puede transformar nuestras vidas. Escuchemos el testimonio de Pedro acerca de Jesús, cuando lo proclama como Señor y Mesías. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y dijo a la gente allí reunida: Israelitas, escuchen mis palabras. Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes. Hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas, como ustedes saben. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándole en la cruz, según el plan de Dios que conoció todo esto de antemano. A él Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del lugar de los muertos, ya que no era posible que quebraran bajo su dominio. A Jesús Dios lo resucitó, del cual todos nosotros somos testigos, y engrandeció por la mano poderosa de Dios, ha recibido el Padre del Espíritu Santo, prometido.
hoy lo acaba de derramar. Y eso es lo que ustedes ven y oyen. Sepan entonces con seguridad todas las gentes de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Pedro, lleno del Espíritu Santo, manifiesta lo que está sucediendo y revela el misterio de la persona de Jesús. Valientemente acusa a los israelitas de haber despreciado y condenado a Jesús, de haber rechazado su mensaje de salvación. Y ahí enfáticamente proclama que Jesús murió, pero resucitó y está vivo, y que fue Él quien envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha transformado la vida de Pedro, le ha dado el coraje y la valentía de enfrentarse a las autoridades judías y denuncia aquello que había hecho, y a la vez proclama que Jesús es el Señor, el Cristo, el Salvador. El Espíritu Santo, aquella fuerza interior que ha transformado la vida de los discípulos, es quien impulsa a los discípulos a dar testimonio del Señor, a actuar en su nombre, a manifestar su resurrección. Si bien actuaban llenos del Espíritu Santo, eso les ocasionaba dificultades y problemas, prisiones y cárceles. Era el precio del testimonio, pero ellos no se acordaban, más bien se aferraban al Señor y proclamaban con más fuerza que debían obedecer antes a Dios que a los hombres. Escuchemos el testimonio que dan Pedro y Juan. Las autoridades judías los llamaron y les mandaron que de ningún modo hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: vean ustedes mismos si está bien delante de Dios que obedezcamos a ustedes antes de a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. El testimonio de Pedro y Juan es elocuente y manifiesta plenamente el cambio que ha experimentado por la acción del Espíritu Santo. La nueva vida que ellos están viviendo los lleva a manifestar con valentía que Jesús es el Señor y que ellos tenían una nueva relación con Él. La frase "no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído" es todo un proyecto de vida que también nosotros lo debemos asumir. Pidamos al Señor que esa noche derrame sobre cada uno de nosotros su gracia, para que podamos ser transformados como fueron transformados los discípulos, que como ellos seamos revestidos de la fuerza de lo alto para poder dar testimonio del Señor, para anunciar la palabra, para sentir que el Señor está con nosotros y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo la gracia de que suceda un Pentecostés en nuestra vida y que como los discípulos seamos testigos de la resurrección, no callando lo que hemos visto y oído, sino manifestando con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras palabras, que el Señor Jesús está vivo, está presente en medio de nosotros. Pidámosle que nos haga personas nuevas, llenas de su presencia, como Pedro, Juan, Pablo y todos los discípulos. Con toda confianza pidamos que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, que hoy suceda un nuevo Pentecostés, que todos seamos